Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la sesión síncrona número 3, me parece, la semana 3 de la materia de Derecho Mercantil. Antes que nada, les pido una disculpa, me han estado llegando mensajes sobre la actividad. Por ahí creo que están teniendo problemas con visualizarla o que se ve pero no completa las instrucciones. Les recuerdo que al igual que ustedes, yo también estoy iniciando con esta nueva plataforma. Por ahí tal vez cometí un error en la forma de cómo se ponen las instrucciones y la fecha de entrega y término. No se preocupen, voy a abrir nuevamente esta actividad. Les voy a dar toda la semana que viene, además de que ya les voy a programar su otra actividad para el día domingo, yo creo. A partir del domingo ya tenemos por ahí la siguiente actividad de la próxima semana. Ok, están comentando sobre eso. Serían dos actividades para la otra semana. Básicamente sí. Sería a partir de hoy. Tendrían 3, 4 días. Y la siguiente semana voy a ponerles toda la semana la actividad. Y posterior a esta semana, creo que ya nada más tenemos 2 semanas dentro del calendario. Veo que tenemos 2 semanas solamente para iniciar con el examen parcial. También estaba observando que, por ejemplo, el día de hoy vamos a tener que ver 4 temas, 4 sociedades, 4 tipos de sociedades. Lo vamos a ver muy rápido porque si se nos vino el tiempo encima. Estaba checando en a comparación del calendario del tetra anterior. Creo que nos recortaron por ahí 1 o 2 semanas. Entonces, no vamos a tener que adelantar mucho y vamos a empezar el día de hoy. ¿Alguien tiene? Déjeme ver por ahí el chat. Me dice, tendríamos de hoy hasta el domingo próximo. Sí, maestro, a mí no me parece nada. Lo voy a tener que verificar, como les comento. Al igual que ustedes, yo también estoy con esta nueva plataforma. También estoy observando cómo se configura. Entonces estamos en pruebas básicamente, pero no se preocupen, voy a tratar de compensar todos esos errores que puedan surgir. Espero yo que ya no, que nada más sea en esta semana, pero si de alguna forma hay algún error o algo, no se preocupen por eso. Yo compenso en cuanto a horarios y no pasa nada. ¿Sí? Profesor, entonces, por ejemplo, la actividad de esta semana, la que puso del artículo, no recuerdo qué artículo era, si el 20 algo al ciento y 25. cachito, Ujú. ajá, del 25 al ciento y fracción, eso que o sea, vamos a hacerlo como el trabajo de la semana pasada, de que leerlos y con nuestras propias palabras resumir y así, o va a cambiar. Ahí es donde estuvo el error. Anteriormente en la plataforma solamente me ponía darles instrucciones en un solo apartado, suponiéndolo así. Con esta nueva plataforma trae 2 apartados donde dice en un apartado dice que hagas un comentario y en el otro que des las instrucciones. Por ahí lo publiqué en las instrucciones y al parecer no es así. Entonces lo que voy a tener que hacer es poner las instrucciones en los 2 apartados para no estar batallando, porque eso fue lo que yo creo que pasó en este. Les ponía les ponía por ahí la frase donde yo les decía o les comentaba cuáles temas eran los que se iban a ver para esta semana. Sin embargo, no les daban la instrucción de qué es lo que tenían que hacer con esos temas. Entonces, por ahí estaba el error y vamos a tratar de remediarlo con más tiempo. Voy a compensarlo. Lo que había que hacer aquí o lo que hay que hacer aquí es una síntesis, un resumen de esos artículos en los que abarca cuatro
tipos de sociedades que son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda? Maestro, entonces viene siendo igual, vamos a hacer un resumen. Lo que pasa es que como a mí no me aparece nada, nada más le encargo por favor si me puede mencionar o para los que no nos aparece nada, Ok. que es del 25 a cuál y en realidad qué es la tarea para, pues si no aparece por alguna causa en la plataforma, pues ya de una vez saber e ir haciéndolo. Gracias. Sí, claro. Son los capítulos 2, 3, 4 y 5, que son son por ahí, ahorita les digo cuáles sociedades son las que vamos a ver ahorita. La sociedad de nombre colectivo, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, y por ahí se me va otra. A ver, permíteme, ahorita lo vamos a ver también. Sociedad limitada, maestro. En comandita simple. Esas son las 4 que vamos a ver, que abarcan del artículo 25 al 206. Ojo, tenemos por ahí 2 tipos de aulas, el A y el B. ¿Sí? Si no me equivoco, así es. A ver, vamos a ver. Ahí le puse en el mensaje, profe, perdón que le interrumpa, de los capítulos que puso, ¿verdad? Nada más ahí yo también con la duda de todos los compañeros, qué actividad se iba a realizar, pero ya bajo el mensaje que nos está informando, pues ya se está teniendo conocimiento. Sí. Ok, muy bien. Esperen como quiera ahorita inmediatamente que termine mis clases porque tengo una más después de esta. Por ahí ya voy a estar arreglando lo que es la plataforma. Les voy a poner las instrucciones. Y mucho ojo, los que pertenecen a las aulas A van a hacer síntesis. Los que pertenecen a las aulas B, si no me equivoco, es un cuestionario. Entonces, por ahí esperen, por favor, para activarlo bien como debe ser. ¿Sí? Maestro. Enterado, profe. Maestro, buenas Buenas tardes. tardes. Disculpe, yo sí puedo ver las instrucciones si le doy a añadir envío. Puedo ver todas las instrucciones, qué tipo de letra usar y todo, pero me dice que es un ensayo. Solo quiero saber, ¿estas instrucciones sí están bien? ¿Puedo seguir y avanzarle a mi tarea? Porque yo sí Sí, puedo sí. verlas siempre y cuando le avance a añadir envío, como si ya la tuviera lista y ahí se despliegan todas las instrucciones. Las sigo y hago el ensayo. Sí, sí, por favor, siga con el ensayo síntesis. Em, Esto es lo que vamos a ir viendo con esta nueva plataforma, las diferencias. Entonces, por ahí voy a tratar de hacer lo mejor posible, es decir, que luego les aparezcan las instrucciones desde el inicio, que no tengan que darle clic a otro botón o algo así. ¿Sí? Maestro, nada más una duda. Dígame. ¿La actividad lleva introducción, lleva conclusión o solamente va a ser el resumen? Soy del aula B. ¿Sería portada, resumen y bibliografía o le agregamos conclusiones también? Sí, pueden añadir la conclusión, pero ya es opcional, ¿sí? No cambiaría nada la calificación, sino que sigan todas Para las los dos, instrucciones nada más en cuanto a la letra, el formato. para las 2 aulas, maestro. No, recordemos que solamente para las aulas A. Las aulas B van a tener cuestionarios, los cuales también voy a activar. ¿Sí? Maestro, perdón que le interrumpa. Yo soy del aula B y me aparece aquí vamos, en la página de la universidad que tengo cuestionario, pero no puedo abrirlo. No está activo, sí. Sí, Ok, así también es. voy a verificar eso y también lo vamos a compensar con una semana más. Lo Ok. voy a activar y les voy a dar el tiempo Ujú. que se ocupe. Muy bien. Gracias, maestro. Bien. Ok, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Maestro, disculpe, hasta aquí solo llevamos
entregada una actividad que es el foro y esta que es de las sociedades, ¿verdad? ¿Sería la segunda? Así es. Así Ok, es. gracias. Ok, vamos a dar inicio. Recordemos que nada más tenemos 40 minutos y vamos a tener que ver 4 tipos de sociedades. Vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar con la sociedad de nombre colectivo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo características, cómo se conforman en cuanto al nombre de este tipo de sociedades, cómo se conforman, cuáles son las letras que deben llevar al final, que por ejemplo SADCB, las siglas y cuántos tipos de socios y entre otras características. Primero vamos a ver lo que es la definición de la sociedad de nombre colectivo. Nos marca por ahí que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales. En algunas otras de las sociedades, los derechos y las responsivas, pueden decir, se dividen. Ahorita vamos a ir viendo un poco más sobre eso. Pero en este tipo de sociedades, todos los socios van a responder de una manera de igual forma. Por modo subsidiario y solidario entendemos que cada uno de los socios es responsable por todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada, o sea que se supone que ningún socio tiene derecho especial que limiten su participación. Un poquito más adelante vamos a ver, como les comento aquí todos los socios son responsables y responden de igual forma ante terceros. En algunas otras sociedades vamos a ver que se dividen y hay socios que solamente aportan dinero, aportan capital, y hay otros que se hacen responsables frente a terceros. Y como les comento, en este tipo de los socios que solamente responden en cuanto al capital que pusieron, hasta ahí va a llegar su responsabilidad. Es decir, si ellos tienen una deuda con algún tercero y por ese motivo la sociedad tiene que desaparecer, se tiene que liquidar, su monto hacia los terceros solamente va a ser lo que aportó en el momento que hizo la sociedad. Es decir, si puso 1,000,000 de pesos, su responsabilidad va a ser hasta ahí. Si la deuda es más para con terceros, ellos solamente hasta 1,000,000, la cantidad que pusieron. Algunas de las características de este tipo de sociedad nos dice que las cláusulas del contrato en este tipo de sociedad no producen efectos legales a terceros. Sin embargo, los socios pueden estipular la responsabilidad de algunos en una porción o una cuota determinada. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Cuando no figuren todos, se añadirá la palabra compañía u otras equivalentes. Cualquier persona que figure en el nombre de la razón de ser quedará sujeta a responsabilidad. Dice, en cuanto al ingreso o separación de un socio, nos dice que esto no cambia la razón social. Dice, pero si el nombre del socio que se separe aparece en la misma, deberán agregarse las palabras sucesores. Lo mismo para cuando la razón social de una compañía se transfiere a una nueva. En este tipo de sociedad, los socios no pueden ceder sus derechos ni admitir a otros nuevos socios sin el conocimiento de todos los demás o de la mayoría.
Por lo general en todos los tipos de sociedades se hace una votación cuando se va a integrar a uno o más socios, o también cuando se va a separar uno de los socios, pues se tiene que informar a todos los demás. Por lo general se hacen asambleas donde todos tienen que votar y el voto tiene que ser por mayoría. En este tipo de sociedad, y vamos a estar hablando mucho sobre eso, en cuanto a las muertes de los socios, en este tipo de sociedad nos dice que podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe su sociedad con alguno de sus herederos. Ya va a depender de la persona que se quiera hacer cargo, o si no se quiere hacer cargo, simplemente se le liquida. Este contrato social no podrá modificarse sin el consentimiento de todos los socios, a menos que en este mismo se pacte lo contrario. En el caso de quien no esté de acuerdo, tendrá derecho a separarse de la sociedad. Como les comentaba, casi en todas las sociedades se rige por mayoría de votos. Todas las reglas, las cláusulas, se hacen en el contrato, en el acta constitutiva de una sociedad. Ahí es donde se estipula todo, todas las reglas que va a contener ese tipo de sociedad, sin salirse del margen de las reglas que ya lo estipula por ahí la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los integrantes de este tipo de sociedad no podrán dedicarse a negocios del mismo género ni formar parte de sociedades que lo realicen salvo el conocimiento de los demás socios. En caso de que esto pase, los mismos podrán excluir al infractor, teniendo un plazo de 3 meses desde el conocimiento de la infracción. En este párrafo nos habla de que uno de los socios que ya pertenezca a este tipo de sociedad no puede tener un negocio que se dedique a lo mismo, que sea del mismo tipo, o que ya sea él el dueño o que pertenezca como socio a otro, porque ahí hay conflicto de intereses, entonces no pueden tener esto. En caso de la administración de este tipo de sociedad, estará a cargo de uno o varios administradores, quien puede ser socios o personas extrañas a la sociedad. Aquí nos habla de que ya sea que uno o dos o varios socios se encarguen de la administración o se contrate a un externo para que se haga cargo de la misma. En el nombramiento de los administradores se tomará por mayoría de votos de los socios, y quien no esté de acuerdo en esto tendrá derecho a separarse. Como les comento, casi todas las decisiones que pasen dentro de algunas de las sociedades siempre va a ser por mayoría de votos de todos de todos los socios que están conformando esta sociedad. Cuando el administrador sea socio y en el contrato social se pactare su inamovilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. Dentro del acta constitutiva de este tipo de sociedad se puede poner una cláusula en donde se diga que el administrador o el que se encargue de administrar este tipo de sociedad sea inamovible, es decir, que no se pueda remover por mayoría de votos o por desacuerdo de los socios, sino que se va a tener que hacer de una manera judicial. Como les comento, casi todo, o si no es que todo, se tiene que poner frente a los socios. Ellos tienen que tomar decisiones en conjunto, y aquí nos hablan de vender e imponer algún impuesto a bienes inmuebles. Esto que lo quiera hacer el administrador, que quiera tomar esa decisión de vender algún bien inmueble o mueble, si tiene todos los socios tienen que tener conocimiento y votar.
El administrador podrá dar poder para una gestión, pero no podrá delegar su encargo sin el acuerdo de la mayoría de los socios. Seguimos con lo mismo. Tienen que estar en acuerdo todos los socios. Siempre va a haber un reporte en cuanto a las sociedades. Para los socios se le debe dar un reporte cada 6 meses de cómo se está administrando las ganancias, pérdidas en todo lo que conlleve el negocio. El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que se limite uno o varios de ellos en la escritura constitutiva. Todos tienen derecho a usar la razón social. Las decisiones de los administradores se tomarán por voto de la mayoría de ellos y en caso de empate decidirán los socios. En actos urgentes podrá decidir un solo administrador en ausencia de otros. Cuando dentro de una compañía, de una sociedad, de una empresa, se nombra varios administradores, entre ellos deben de tomar decisiones. En dado caso de que no haya un acuerdo, se les hace saber a los socios para que el socio tome la decisión de lo que se va a hacer. Nos marca por ahí también que los socios que no sean administradores pueden nombrar un interventor que vigile los actos de la administración y contabilidad que los administradores están llevando. En cuanto al capital social, nos habla por ahí que no podrá repartirse hasta la disolución de la compañía, mientras los socios industriales y los socios capitalistas podrán recibir una remuneración con cargo a gastos generales y alimentos. Recordemos que la clase pasada habíamos hablado algo sobre los socios industriales, que son los que aportan el conocimiento y no el capital. Bueno, aquí nos habla de eso, de que en este tipo de sociedad, cuando se va a diluir, hasta el término se hace la repartición del capital, pero sin embargo los socios industriales y los podrán recibir una remuneración. ¿Cómo es que se puede rescindir el contrato en este tipo de sociedades? Nos dice por ahí, nos marca 5 aspectos: por el uso de la firma del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, o por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Por ahí les voy a poner también dentro de la plataforma unos videos de apoyo donde nos habla acerca de este tipo de sociedades. Y como les comentaba, tenemos muy poco tiempo, vamos a continuar con la otra. ¿Sí les parece o tienen alguna duda en respecto a lo que acabamos de ver? ¿Está bien, profe? Bien, vamos a continuar. Permítanme. Continuamos con sociedad en comandita simple. Ya lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Sí, maestro, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Vamos a escucha como silenciarlo, agua. permítanme. Lo silenciamos.
Listo. Ok, capítulo 3. Ya me están marcando 10 minutos solamente de clase. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Capítulo 3 de la sociedad en comandita simple. Su definición es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Vamos a ver ahorita qué son los socios comanditados y los comanditarios. Los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ahorita vamos a ver la diferencia entre comanditados y comanditarios. En cuanto a la responsabilidad, nos habla ahí de subsidiaria, permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión de haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. La forma de cómo van a responder. Solidaria, la responsabilidad de los socios es solidaria. Pueden reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. En cuestión ilimitada, los socios responden no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hacen por todo el pasivo social, impago con la totalidad de su patrimonio. Ahorita vamos a ver, existen dos tipos de socios, los comanditados, que son los colectivos o gestores. Aquí en este tipo de sociedad existen los comanditados y los comanditarios. En este caso, los comanditados colectivos o gestores, se puede decir que son los que administran, que también aportan capital. Sin embargo, ellos se encargan de la administración. De una manera general lo vamos a ver. Ellos se encargan de la administración y los comanditarios solamente se encargan de aportar el capital, pero no pueden decidir, no pueden, solamente reciben ganancias, sin embargo no pueden decidir de qué es lo que va a pasar con los actos de comercio que se den. ¿Sí? Dice, se corresponde a los socios de nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca cesación del pago de la sociedad. Como les comento, los comunitarios no son reputados ni solidariamente ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad limita el aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. En este caso, cuando se adquiere una deuda para terceros, el socio comanditado, a ellos le pueden cobrar o les pueden, si les pueden cobrar no solamente lo que tienen en la empresa, sino que también pueden irse contra sus bienes personales. En el lado de los comanditarios, solamente del capital que aportaron. En cuanto al proceso de su constitución, es decir, en dónde se registran y cómo se elaboran los proyectos, nos dice que hay una junta de socios para elaborar proyectos de estatutos. Tienen que ser autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se hace una protocolización ante notario público, es decir, se registra ante notario público y también en el registro público de comercio. En cuanto a su razón social, es decir, al nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguida de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Como la sociedad puede ser comanditada, puede ser simple o encomanditada por acciones. En la primera se debe agregar la indicación de SNC. Más adelante vamos a ver lo que es la comanditada por acciones. En cuanto al capital social, es decir, el dinero, si el capital de la sociedad se forma de la masa de los aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Los dos tipos de socios, los dos aportan, sin embargo, por ahí cambian las responsabilidades.
Cuanto a los derechos y obligaciones, como lo vimos, los comanditados y comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución de los de la colectiva, incluido el derecho de la separación, excepto los que atañen el derecho de administrar la sociedad. Como les decía, que unos administran y otros solamente aportan. Y las obligaciones tienen la obligación de aportación, lealtad y subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesen sobre los colectivos. En cuanto a las reservas, les comentaba la clase pasada que en todas las sociedades debe haber un arca, un colchón. Vamos a hacer esto. Por favor, si se corta la clase, necesito que vuelvan a entrar al mismo link, por favor. En cuanto a las reservas, el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, el número mínimo de socios son 2 y no existe un máximo. Aquí vamos a ver cambios en los diferentes tipos de sociedades. En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, ya lo habíamos visto en el punto anterior, la Junta de Socios tiene un administrador, que en este caso son los comanditados, y un interventor, que son los comanditarios. Profe, perdón, es que antes de avanzar más porque siento que me atoré y no le estoy entendiendo. Los comanditados son los que tienen responsabilidad totales y los comanditarios son los que no de todo. Así es. Los comanditados en este caso son los que se encargan de la administración y a su vez tienen la responsabilidad más allá del capital que aportaron. Es decir, pueden, en dado caso de quiebra o de que tengan deudas con terceros, ellos van a tener que responder de manera hasta con bienes personales, ¿sí? Y los comanditarios solamente aportan capital y su responsabilidad no llega más que a eso. Ellos solamente reciben su porcentaje de ganancias y cuando vayan a perder o cuando hayan quiebra, ellos solamente pierden lo que aportaron. ¿Sí? Pero al momento de recibir tienen los mismos derechos. Sí. Ok, sí, ya, para irme en la misma línea. Ok, gracias. Sí, sí. Las sociedades en comandita pueden ser simple o por acciones, que vamos a verlo más adelante. Las por acciones se integran siempre con 2 categorías de socios, que son los colectivos, los comanditados y comanditarios. Los socios gestores que comprometen solidaria y limitadamente, que son los comanditados. La administración está a cargo de ellos. Aquí nos habla un poco de por qué se disuelve uno de los motivos del por qué se puede disolver este tipo de sociedades. Aquí nos dice que por la desaparición de una de las 2 categorías de los socios, es decir, que se retiren y que no queden este tipo de socios de las 2 categorías. La sociedad en comandita por acciones, el capital está representado en títulos de igual valor. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su disolución, nos dice que por el vencimiento del término de su duración, que eso se estipula en el acta constitutiva, por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, es decir, que ya no haya capital dentro de las arcas, como lo vimos que el 5% anual. Bueno, eso, si se está perdiendo, pues puede haber una disolución por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, es decir, que ya no se puede administrar, por la desaparición de una de las 2 categorías de socios, que ya lo vimos, por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores. Es decir, cuando cometan alguna infracción, es lo que habla por ahí. Por las demás causales establecidas por la ley, que es lo mismo, nos marca por ahí algunos puntos de cómo es que pueden incurrir en alguna falta. Ok, sociedad de responsabilidad limitada.
su concepto y su característica, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al